Hola, hola, Iglesia Revolution. Quiero saludar a todos los campus, todas nuestras sedes en Quito, Ecuador, Ciudad de México, Puerto Escondido, Colorado Springs y Lone Tree. Y también les doy la bienvenida a nuestra serie en Segunda de Corintios. Si tienes tu Biblia, vamos allá. Esta serie se llama Vida Cristiana Victoriosa. Y hemos estado viendo lo que significa vivir una vida victoriosa y vencedora en Cristo. Sabemos que muchas veces cuando la gente habla de esto, hablan de ir de gloria en gloria, como si eso implicara vivir una vida libre de complicaciones y demoras y dificultades, sin persecución, sin ataques espirituales y esas cosas. Pero ¿es eso lo que la Biblia describe como la vida victoriosa? A primera vista, la mayoría creeríamos, hay un problema porque muchos santos en el Antiguo Testamento tuvieron vidas llenas de esas dificultades. Y Dios les dijo, bien hecho. Sin embargo, hay mucha enseñanza y mucha teología actual que condenaría a esos santos por haber vivido por debajo de la vida que Cristo pagó por ellos debido a sus labores y afanes o dificultades o pruebas. Así es que algo aquí está equivocado y por supuesto Dios no está equivocado. Lo que está mal es esta teología tan común hoy en día. Esa teología se basa en lo que llamamos una escatología hiperrealizada. Es un término bíblico nerd y una sobrecreencia de que todo nuestro futuro celestial ya lo tenemos aquí y ahora, o que lo podemos tener si cumplimos con tal o cual cosa, y esa cosa puede cambiar cada 2 años, quizá es restaurar a los apóstoles o tener suficiente fe o recuperar las 7 montañas de la cultura, etcétera, etcétera. Adopta diferentes sabores esta teología, pero es la misma enseñanza, solamente con diferentes etiquetas. Conocemos el evangelio de la prosperidad, el triunfalismo, el dominacionismo. Tiene muchos nombres, pero en resumen es obtener la gloria sin la cruz. O con más precisión, decimos la cruz para Jesús, la gloria para nosotros. Una teología sin cruz para nosotros. Pero hoy leeremos 2 de Corintios, capítulo 4, versos del 7 al 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. Y eso es el núcleo de lo que Pablo enseña a la iglesia primitiva, lo que es verdaderamente la vida cristiana victoriosa. Y cuando Pablo habló de ir de gloria en gloria, eso viene de 2 de Corintios, leímos ese verso la semana pasada, y en contexto se refiere a la transformación interna en el corazón de los creyentes, que en realidad inicia por esas cosas que no nos gustan, al ser presionados, al no ver salida, al ser perseguidos, al ser derribados. Pero cuando esas cosas nos llevan a depender de Él y a contemplarlo, entonces somos transformados a su imagen de gloria en gloria. Así es que ir de gloria en gloria, como dice la Escritura, no se trata de escapar, evitar o evadir las dificultades y las pruebas y los ataques aquí y ahora. Por mucho que quisiéramos evitar todo eso, bíblicamente de ir de gloria en gloria se trata de mantener el rumbo y perseverar en la fe sin importar lo que venga contra nosotros. Y ver a Dios redimir eso. Él redime lo que el enemigo nos lanza.
Y empezaremos en el verso 1. Dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. No desfallecer, diría que es el tema de 2 Corintios 4. Veremos cómo esta misma frase aparece después en este capítulo. Y Pablo aquí nos enseña la perspectiva cristiana correcta de cómo cuando el infierno se desata en nuestra contra, así como sucedió con Jesús, y les recuerda a los corintios de su propósito como creyentes. Y luego aborda las cosas que a menudo nos descarrilan, las cosas que nos causan desmayar cuando vamos caminando hacia ese propósito. Estas cosas nos cansan de hacer el bien cuando caminamos hacia el propósito y nos sacan del camino del propósito. De hecho, veremos 6 salidas del camino hacia el propósito en este capítulo. La primera de estas salidas es lo que acabamos de leer. Es opuesto a lo que leímos, más bien, es ver el ministerio como algo miserable. Esa es la primera salida que nos aparta del propósito. Para Pablo, el ministerio no era una miseria, era misericordia. El ministerio es misericordia. Él decía, esto es un regalo de Dios. Aún cuando, a pesar de estar bajo presión como Pablo, cuando no parece haber salida, como Pablo, cuando estamos derribados y sufrimos persecución y debilidad, Pablo decía, este ministerio de revelar a Jesús a través de su cruz, a través de su muerte, sepultura y resurrección, eso es misericordia. Y esa distinción marca la diferencia. ¿Vemos el servicio a Dios como misericordia, aun cuando es difícil, aun cuando duele? ¿Lo seguimos percibiendo como misericordia divina en ese dolor? Sabremos si lo percibimos como ministerio por la presencia o la ausencia de gratitud. Sé que lo veo como ministerio cuando digo, Dios, gracias, aún por considerarme digno de sacrificar por ti y de sufrir por causa de tu nombre y de tu gloria. Recuerdo escuchar al CEO de una organización, Jimmy Meoro, y él estaba conversando con su hijo. Él acababa de terminar un evento global que fue muy agotador. Fueron meses de largas horas y mucho trabajo, y él sabía que su hijo veía lo agotado que estaba, y su hijo estaba juzgando si lo que veía en él era bueno o era malo. Y esto fue lo que él le dijo a su hijo. Le dijo, hijo, tú sabes que fui atleta olímpico y solía llevar mi cuerpo al límite casi todos los días por amor al deporte. También sabes que después entré a Harvard y no les caiga mal Jimmy, es un buen tipo, pero muy exitoso. Le dijo, tú sabes que fui a Harvard y llevaba mi mente al límite con regularidad para obtener mi título. Y le dijo, ahora soy muy feliz por dar el 100% de mi fuerza y mi mente, incluso más, al ministerio. Y yo pensé, eso es ver el ministerio como misericordia, aun cuando es difícil. Y esto es clave, cuando dejamos de ver el ministerio de revelar a Jesús de la cruz a la resurrección. Cuando dejamos de ver eso como misericordia, es cuando desmayamos, cuando somos tentados a salir y cuando nos cansamos de hacer el bien. Algunos dirían, Pablo, actúas como si fueras indispensable para los propósitos de Dios. Quizá todo tu sacrificio, el arduo trabajo y los desvelos demuestran que tú, Pablo, tienes una autoimportancia exagerada.
Era así. Imagina estar en un equipo deportivo y que la estrella del deporte está ahí en tu equipo, el Michael Jordan de cualquier deporte, y esa estrella puede hacerlo todo por sí mismo. Tú sabes, ellos no me necesitan. Son más que capaces de ganar sin mí. Y aún así están eligiendo al equipo, como los niños en el recreo. Y te eligen a ti para ser parte del equipo. Y dices, wow, eso es genial. Pero no solamente quieren que estés en la cancha, sino que ya en el juego te pasan el balón a ti. Y tú dices, ¿cómo? Y luego se adelantan, y ahora cambiamos a fútbol americano, y bloquean para que seas tú el que anote. Y cuando eso pasa, tú no eras necesario, pero algo especial sucede en tu corazón porque no eras necesario, pero fuiste incluido. Y no solamente eso, te permitieron ser parte de un propósito tan importante. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios ha condicionado su reino para que avance con la participación humana en sus propósitos. No es teológicamente correcto decir que Él te necesita, pero sí es correcto decir que Él condicionó sus propósitos para que nosotros andemos en ellos. Entonces, importa, hace como 7 años, durante un tiempo de adoración en la iglesia, el Señor me habló de una manera que ya lo he compartido antes, pero quizá muchos no lo han escuchado. Me habló de una forma en que no me habla muy a menudo. Recibí una visión. Y en mi mente es lo que se llamaría un patrón de pensamiento conceptual no sensorial. ¿Qué significa eso? Significa que en mi mente no hay imágenes. Yo no puedo oír cosas internamente y no puedo imaginar olores o tacto en mi mente. Es completamente no sensorial. Y solía pensar que el cerebro de todos era así, pero resulta que yo soy un bicho raro. La mayoría de la gente tiene algunos niveles de pensamiento sensorial. La gente a menudo puede ver cosas en su mente, oír cosas internamente en su cabeza, imaginar voces de personas o canciones, imaginar olores en su mente, pero yo no puedo hacer nada de eso. Y quizá piensas, ¿cómo es el interior de tu cabeza? Es como la Matrix, ¿ok? Y bueno, si resulta que veo algo, es muy impactante. Inmediatamente pienso, tiene que ser sobrenatural, tiene que ser de Dios o del diablo, no lo sé. Pero como paréntesis sobre esto de que nuestros cerebros piensan diferente, siempre trato de proteger lo profético y su uso en esta comunidad, porque hay 2 maneras en que lo profético termina siendo menospreciado. Una es que sea completamente limitado por aquellos que están en autoridad, que digan, eso no sucede aquí, no se permite. O número 2, es usar lo profético sin filtro y que se vuelva tan común y diluido y que todos digan, ¿quién sabe si eso viene de Dios o no? Porque está tan mezclado con la carne. Y por eso, como ancianos de esta iglesia, yo incluido también, siempre hemos requerido una cierta manera de compartir palabras proféticas. Y la forma en que lo hacemos para aquellos que son nuevos es que siempre separamos el compartir lo recibido de la interpretación o aplicación. Es decir, del cómo se entiende y qué hacer con ello. Por ejemplo, esto es lo que oí y con esta fuerza lo escuché. Y después, si hay alguna palabra de interpretación de lo que significa o lo que debemos hacer con ello, eso tiene que tratarse separado de lo que se oyó originalmente. Por lo general, la profecía se tuerce porque quizá hay un granito de lo que Dios dijo y la gente le añade sus juicios y presuposiciones. Y se nota cuando miraste a esa persona y quizás sacaste conclusiones sobre ella y eso lo diluye.
Así es que aquí separamos esas dos cosas. La Escritura también dice que se profetice conforme a la fe. ¿Y cuán fuerte es tu fe sobre lo que oíste de Dios, que crees que debes pasarlo a alguien más? Se supone que debemos profetizar en proporción a eso, y tu fe será en proporción a cuán fuerte lo oíste, ¿cierto? Si Dios me transporta al tercer cielo, probablemente voy a decir, oh, eso fue un 10 de 10, pero ustedes tendrían que probarlo. Digo eso por el hecho de cuán fuerte es, y el profetizar en proporción a tu fe es una forma de hacerlo. Mi mente solo piensa en términos de pensamientos. Mi mente no tiene visuales ni sonidos, solamente pensamientos. Y mi mente funciona así. Y si siento que Dios me habló en forma de un pensamiento, y a veces claro que lo hace, y que fui guiado claramente a pasar ese pensamiento a alguien más, nunca diría al compartir un pensamiento así. Porque es tan común para mí. No diría es un 8 o 9 o 10. No, no lo haría. Pero si piensas en términos de imágenes o puedes oír cosas en tu mente de forma audible, deberías tener cuidado al recibir algo audible si eso es muy común para ti y dices, esto es un 8 de 10, porque las mentes funcionan diferente y esa podría ser una forma no humilde de practicar la profecía, porque sería parcial. Y de esta forma evitamos la manipulación profética aquí. Cada vez que alguien dice, tuve un 10 de 10, se me activa el discernimiento. No significa que no sea de Dios, pero voy a subir un poco más el filtro porque yo digo, ellos en verdad quieren que esto tenga fuerza o realmente lo oyeron así de fuerte. Y siempre, si nos sentimos explícitamente guiados a soltar algo a otra persona en esta comunidad, compartimos lo que se recibió, cómo y cuán fuerte fue, y luego lo soltamos con humildad y decimos, tienes que probarlo por ti mismo, porque tengo noticias. No hay profetas hoy como los del Antiguo Testamento, ni como los apóstoles del Nuevo Testamento. Nosotros no profetizamos de la misma manera que los profetas del Antiguo Testamento lo hacían. Su palabra era la palabra de Dios. El apóstol en el Nuevo Testamento es el equivalente al profeta del Antiguo. Y lo que hablaban era el canon, la palabra de Dios. Por eso cuando Pablo dice algo que no es de Dios, él dice, hey, esto es solo mío, por cierto. Así es que no profetizamos como ellos. Tenemos que profetizar con humildad y siempre le corresponde al creyente orar y pedir confirmación y paz en su espíritu para ver si eso es verdad. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque no he hablado de esto en un tiempo y sé que hay mucha gente nueva en nuestra comunidad y es importante que sepan que sin barandales y guardas en lo profético siempre termina siendo menospreciado, sea que no se permita en absoluto o que se vuelva una forma de manipular a otros, o peor aún, un abuso espiritual, o se vuelve algo tan común y tan mezclado con los pensamientos y la carne de las personas que es como aventar 50 ingredientes en la licuadora y tratar de sacar de ahí la palabra real que vino de Dios. Simplemente se vuelve algo imposible para discernir lo que es de Dios y lo que no, si no tenemos esos barandales. ¿Entendemos? Ok. Lo que voy a compartir no es realmente una palabra profética porque era para mí y yo no sentí que fuera algo que tenía que pasar a otros, pero creo que Dios me estaba enseñando algo que nos puede enseñar a todos y por eso lo comparto aquí. Tuve una visión en la adoración y me vi como si yo fuera un niño pequeño y había una gran figura del Padre. No podía ver esa figura con claridad, pero sentí que era Dios el Padre y Él me levantó y se volteó para sentar
al niño, que era yo, lo sentó a su lado, a su derecha. Y cuando yo, ese niño, fue sentado y ahora cambié a primera persona y ahora yo estaba sentado donde estaba sentado el niño, pero ya era un adulto, tal como lo soy ahora. Y después de estar sentado allí un rato, en esta visión, tuve un fuerte deseo de correr, como si estuviera atrapado y necesitaba correr y hacer algo. Y cuando me levanté para correr, estaba corriendo con Jesús. Y íbamos de la mano y corriendo. Y en lo natural no sería posible ir de la mano de alguien y correr tan rápido, pero así era en esta visión. Yo corría y corría rápido con Jesús. Y luego vi un muro de ladrillo delante. Y pensé, vamos directo hacia el muro. Y miré a Jesús y cuando Él me miró de vuelta, no sé bien cómo describirlo, era como si Él tuviera un destello en sus ojos, como una emoción. Y literalmente giró su hombro así. Y yo dije, vamos a atravesar el muro. Así es que giré mi hombro también y corrimos hacia el muro y después la visión terminó. Cuando terminó, pensé, ¿esto fue del diablo? Porque me pregunté, ¿por qué estaba sentado yo en la silla de Jesús? Eso parece blasfemia. ¿Por qué estaría yo sentado a la diestra del Padre en el lugar de Jesús? Y el Espíritu Santo me recordó pronto Efesios 2:6, que dice que Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dije, ok, probablemente viene de Dios, no del diablo. Pero lo que estaba pasando es que este fue como un nuevo comienzo donde Dios me estaba enseñando a comprender mi identidad como hijo en Cristo Jesús y a correr la carrera de la fe y a obedecer desde esa posición, no tratando de ganarlo, sino desde esa identidad. Era como primero la identidad y correr después. Y todavía lo estoy aprendiendo, pero creo que Él me ha enseñado mucho los últimos 7 años desde que recibí la visión. Y cuando sabemos a quién le pertenecemos, cuando sabemos que somos hijos o hijas de Dios, sentados con Él en Cristo Jesús, entonces algo sucede en alguien que de verdad entiende su identidad como hijo. Esas personas quieren correr para su gloria, van a querer hacer algo para honrarlo. Es como lo que dijimos de Dios. Él actúa por quien Él es. No puede ser y luego no hacer. No puede separar esas dos cosas. Y mientras más somos como Cristo, más buscaremos hacer lo que Cristo haría. Entonces, queremos correr en fe, queremos correr en obediencia, y no para ganar algo, sino en respuesta a algo. Porque querremos ver sus obras hechas y sus propósitos cumplidos. Pero cuando corremos, no solo para Él, sino con Él. Desde esa identidad como hijos o hijas. Y no haremos entonces cosas para Dios solos, las haremos con Él. Son para Él, pero son con Él y en su fuerza. Es como ir de la mano con Jesús, mantener el paso con Jesús, correr en unión con Jesús. Y desde ese lugar no veremos lo imposible frente a nosotros y diremos, oh Dios no me ama, me lleva directo hacia la pared. No, desde la identidad de hijos no veremos el ministerio y diremos, esto es miserable, es tan difícil, es imposible. Más bien, tendremos un brillo en los ojos. Y diremos, esta es una gran oportunidad de hacer algo para su gloria. Y entonces lo haremos por amor a Él, en respuesta a Él. No para ganar algo,
debido a la inseguridad, sino desde la confianza porque le pertenecemos a Él, lo hacemos para Él. Los hijos del Rey miran muros de imposibilidad y les brilla la mirada, porque ellos saben quién es su Padre y saben con quién están corriendo la carrera. Amén. ¿Él nos necesita? No. Pero Él quiso que su reino avanzara principalmente por medio del sí de aquellos que Él puso en esta tierra para expandir su reino. Sí, así es. Pero en su amor y en su bondad, el que no nos necesita nos elige para estar en su equipo y luego nos entrega el balón y luego corre a través del muro por nosotros para que seamos nosotros quienes anotemos. Y no solo eso, luego nos recompensa por la eternidad por haber dicho sí a hacerlo. ¡Qué increíble! Ese es el Dios al que servimos. ¿Cuál es la segunda cosa? No se preocupen, no van a estar aquí todo el día. Vamos a acelerar. Están pensando, dijo 6, va en la 2, no se preocupen. Es lo que leímos en el verso 2. Más bien, hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Había algunos que estaban haciendo concesiones para ganar. Y esa es la segunda salida. Es cuando hacemos concesiones para ganar. ¿Cómo daban esas concesiones? Predicaban el evangelio para beneficio y ganancia personal. Y cuando Pablo dice que no andamos con astucia, astucia es la palabra griega en el Nuevo Testamento, panorgia, de panurgos, o básicamente que significa cualquier trabajo. Es la idea de hacer lo que sea, cualquier tipo de obra con tal de ganar. Pero lo que hacía no se limitaba a los buenos medios como el trabajo duro e integridad y esas cosas, sino aún conductas dudosas y astutas. Y Pablo dice que hemos renunciado a esa manera de pensar, de cueste lo que cueste. También dice que no adulteramos la palabra de Dios. La palabra adulterar aquí es una traducción del griego en el Nuevo Testamento de la palabra doló. Y doló era la palabra para carnada, lo que usaba un pescador para engañar al pez y que muerda el anzuelo. Eso era doló. Es una forma de atraer con engaño, tender una trampa, y en el griego clásico se usaba esta palabra para describir a quienes diluían el vino y después lo vendían como si fuera puro, o también para aquellos que mezclaban metales para que pareciera un metal puro, pero ya había sido devaluado de su valor pleno. ¿Por qué la gente hacía eso? Siempre lo hacían buscando ganancia personal. Iglesia, el evangelio, las buenas noticias, el mensaje de que Cristo fue crucificado por nuestros pecados y resucitó desde los primeros días del evangelio. Esta palabra ha sido utilizada y abusada por algunas personas buscando ganancia personal. Eso ha pasado por 2000 años y seguirá pasando. Pasará hasta el final. Eso es verdad hoy en algunos lugares, y vemos esto cada vez más. Pastores le piden a la gente que les pague para que ellos oren por sanidad. Esto es muy común en el mundo. Hay pastores que dicen: Dios me dijo, dame tu casa y entonces voy a orar por esta bendición para ti. Ese tipo de cosas están pasando en el mundo. En algunos lugares, la gente se impresiona mucho con lo sobrenatural, y lo que vemos es que hay personas fabricando señales, prodigios y milagros, porque la gente le va a dar lo que sea a un ungido de Dios. En algunos lugares, los profetas reciben pago
por profetizar. Y todo eso es adulterar la palabra de Dios. En muchos lugares los pastores están diluyendo el vino. Están rebajando el oro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Para ganancia personal. Porque si la diluyes y le quitas el costo, entonces tendrás más seguidores y tendrás más éxito, más seguridad y más importancia ante los ojos de los hombres. Y eso ha estado pasando desde el principio. Pablo está diciendo que él no hace concesiones para ganar. En este pasaje es muy claro. Algunos veían lo que hacían, lo que sea para ganar, como Pablo lo estaba señalando, incluyendo diluir la palabra de Dios por ganancia personal, y la gente llegaba a una conclusión equivocada porque parecía que ellos tenían mucho fruto. Y luego veían a Pablo y veían que muy pocos se interesaban en su mensaje de persecuciones y debilidad y una vida de dependencia y la cruz, tribulaciones, aflicciones y todo eso. Y veían a Pablo con mucho menos fruto. Y veían allá y veían más fruto solo por la cantidad de seguidores. Y por eso Pablo siguió diciendo en el verso 3, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pablo sabía que algunos decían, el mensaje de Pablo no funciona. La gente responde a los mensajes de estos otros maestros y él respondió, si el verdadero evangelio no funciona, no es porque no sea el verdadero evangelio. Es porque las mentes de los incrédulos han sido cegadas por el Dios de este mundo. ¿Por qué Pablo podía permanecer fiel a su propósito aun cuando costaba tanto? Es porque no estaba dispuesto a hacer concesiones para ganar. Él no decía, haré lo que sea. No estaba dispuesto a engañar y defraudar como un pescador con carnada. Como muchos evangelistas lo hacen hoy, por cierto. Nunca compartió el evangelio de esa manera, como ocultando la cruz o poniéndole un montón de dulces alrededor para engañar y seducir. Muchos dicen, oh, sigue a Jesús. Sí, Él mejorará tu vida en todo. Bueno, ¿y qué del arrepentimiento o de entregar tu vida y rendirte y tener que cargar la cruz cada día? Pablo dijo la verdad, compartió el evangelio como Jesús, diciendo que Jesús es el verdadero Señor de este mundo, que realmente somos pecadores delante de Él. Y cualquiera con un poco de dignidad puede reconocer eso. Y nuestro pecado resulta en separación de Dios, en muerte, separación eterna de Dios. Pero cuando éramos pecadores contra Dios, en enemistad con Él, obedeciendo al enemigo en vez de obedecerle a Él, Dios nos amó tanto que vino, murió en la cruz, resucitó e hizo disponible el perdón de pecados para nosotros y la vida eterna para aquellos que no lo merecíamos. Ese es el evangelio que predicaba Pablo. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta? Bueno, deberíamos arrepentirnos del pecado y las obras muertas y volver en fe a Jesucristo para seguirle. Seguir su camino, tomando nuestra cruz y muriendo a nosotros mismos en amor por aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros. Y Pablo dice, si alguien no acepta ese evangelio, no es realmente salvo. Si no les gusta ese evangelio, no son salvos. Es como el joven rico. Él pensaba que era tan justo, pero se fue triste porque no estaba rendido. Todavía tenía un ídolo más alto que Cristo en su vida. Y si alguien predica un evangelio diferente, no se equivoquen, ellos están diluyendo la palabra de Dios por provecho personal. Y si yo comienzo a diluirle la palabra de Dios,
y los ídolos se cuelan en mi vida y de repente su asistencia importa más que amar a Dios, necesito que me reprendan por ello. Iglesia, estamos tan enfocados en los fines, en los resultados, en las metas. Pero esa es la forma del mundo. Cuando nos enfocamos demasiado en los fines, terminamos haciendo concesiones en los medios. Que los medios justifiquen los fines, esa no es la manera de Dios. Nuestro Dios nos llama a enfocarnos en los medios, en sus medios, en su camino, y luego que le dejemos a Él los fines, porque solo Él hace que las cosas crezcan. Creyentes, aléjense de los medios engañosos. Hacer concesiones aquí o allá para que avance la obra, ese no es el camino de Cristo, nunca lo ha sido ni lo será. Si hacemos concesiones en los medios para alcanzar los fines, entonces dejamos el camino de la dependencia, el camino de confiar en Cristo y tomamos las cosas en nuestras propias manos. Hacer concesiones para ganar te apartará de tu verdadero propósito. Y para muchos siento que necesitas una temporada en la que tendrás que reconfigurar lo que te impulsa, pasar de enfocarte a los fines a enfocarte a los medios. Necesitas dejar de enfocarte en los resultados. Tienes que redefinir tu propósito de amarle con todo lo que eres y enfocarte en los medios para hacerlo y dejar los fines en sus manos. En lugar de preguntar, ¿qué resultado logré? ¿Qué resultado alcancé? Más bien decir, ¿obedecí en esperanza y en amor? Porque esos son los medios. Y si es así, dejen que su gozo sobre ustedes sea su premio. Y déjenle los fines a Él. Permitan que Él haga crecer la semilla y confíen en que Él lo hará. El verdadero fruto cristiano se mide por la transformación interna y el apego a los medios, no por los resultados. Esto está en toda la Escritura. El verdadero fruto cristiano se mide por nuestra transformación interna y nuestro apego a los caminos de Dios, no por los resultados. ¿Qué otra salida nos sacará del rumbo y del verdadero propósito? Verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. ¿Por qué predicaba Pablo? Él decía que lo hacía por ellos, por amor, sirviendo a Cristo. Y les dice, Cristo es Señor. Declararlo como Señor no le gusta a nuestra carne. Nuestra carne quiere ser su propio Señor y no nos gusta oír que alguien más sea el Señor. Pero si le decimos a otros lo que quieren oír, eso no es lo más amoroso. Eso los sacará del camino del propósito cuando el amor se define mal. Esa es la tercera salida. Definir el amor diciéndole a la gente lo que quiere oír, eso nos saca del camino del propósito. Pablo hace lo que es mejor para ellos como Dios lo define, no lo que es mejor para él. ¿Cuál es la cuarta salida? Verso 6. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí hay una analogía interesante, es un término muy interesante el que aparece. Pablo dice que somos esas vasijas de barro. Y en el primer siglo esas vasijas se usaban para almacenar, por supuesto, sí, obvio, pero también se usaban para escribir sobre ellas. Se usaban para escribir mensajes en contratos o testamentos. Así es que tengan eso en mente y visualicen una vasija de barro
simple contra una más elaborada. Una vasija de barro sencilla y humilde y la otra está ornamentada e impresionante. Quiero preguntarles, ¿en cuál de estas, al ser llena del poder de Dios, le va a dar la gloria a Dios y no a la vasija? Es muy obvio cuando lo ponemos así, ¿cierto? Cuando vemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, en cualquier sentido, ya sea las limitaciones físicas o cualquier limitación, lo que sea, fácilmente miramos nuestras limitaciones y decimos, Dios, este es un muy mal diseño. Quieres que haga esto, pero me creaste así. No puedo. Y si no has llegado a ese punto de oír el llamado de Dios a hacer algo y que tú digas, no puedo, entonces no has oído de Dios, estoy convencido. Dios, no puedo. No soy lo suficientemente fuerte, ni inteligente, ni sabio, ni talentoso. No soy lo bastante elocuente, ni tengo las habilidades, Dios. No puedo, no puedo. Y pensamos, qué mal diseño. ¿Por qué me harías así? Puedes ver esto y decir, qué mal diseñador, o verlo con entendimiento bíblico y ver la sabiduría de Dios y decir, oh, eso es brillante. Sí, es brillante. Porque cuando Dios haga eso a través de mí, todos sabrán que esto vino de Dios. Todos sabrán que no fue la vasija. La vasija no es impresionante. Lo impresionante es lo que fluye a través de ella. Nuestra carencia es la plataforma para que Cristo sea revelado a través de nosotros. Recuerda que estos contenedores también eran superficies de escritura. Así es que lo que estaba guardado en la vasija era el tesoro y lo que estaba escrito en ella era el mensaje. Cuando la gente ve poder fluyendo a través de la fragilidad humana, el mensaje se muestra. Cuando ven sabiduría fluir por labios que no podrían producirla, ven el mensaje de Dios expuesto de forma única. Y si perdemos de vista lo que Dios puede hacer por medio de nuestra fragilidad, no veremos cómo Dios redime esas tribulaciones y aflicciones que nos vuelven frágiles. Y esa será la cuarta salida de nuestro propósito. Miren, Dios redime. Las cosas que nos traen fragilidad y nos traen debilidad, Dios las redime. Él no las causa para luego redimirlas, porque eso es lo siguiente que el enemigo te dirá. ¿Qué Dios tan cruel tienes? No, eso no es Dios. Dios no quiere que sufras. El sufrimiento no es parte del plan de Dios y no es parte de su reino en el cielo. Pero vivimos entre el cielo y el infierno. A veces estamos tan familiarizados con la descripción bíblica de las cosas que olvidamos lo que habrían entendido los primeros oyentes. El cielo se describe como en el cielo, el infierno en la tierra debajo, y nosotros estamos en medio, más cerca al infierno que al cielo. Ellos entendían eso. Estamos entre el cielo y el infierno aquí, y mucho más cercanos al infierno que al cielo. Ellos lo sabían. Vivimos entre el cielo y el infierno, y este mundo está caído, está lleno de pecado y todas las consecuencias del pecado. Y sin embargo, este es el lugar donde Dios hace que su reino descienda sobre los justos y los injustos por igual, y eso se llama gracia común en teología. Todos ven la maldad del infierno en esta vida y todos ven también la bondad del cielo en esta vida. Pero la gracia y la bondad de Dios aquí y su luz invadiendo la oscuridad es para que nos volvamos a Él. Él no diseñó la tribulación. Eso viene por vivir aquí en el mundo caído. Pero también la tribulación viene, no solo en general, sino específicamente por ser cristianos que siguen a Cristo. Es cierto
que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, hará nuestra vida mejor, pero también la hará peor. ¿De qué estás hablando? Hace la vida mejor porque la presencia de Dios es mejor que cualquier cosa. Y la hace mejor porque la palabra de Dios y la iluminación, entendimiento y sabiduría y todo lo que viene por el Espíritu es más valioso que cualquier cosa que podríamos consumir en este mundo. Es infinitamente mejor, pero también es peor. Porque las tribulaciones de vivir en un mundo caído, a eso se le suma la tribulación específica de ser cristiano. Lo que digo es que Satanás y sus demonios atacan únicamente al creyente lleno de fe en Cristo Jesús. A Satanás no le preocupa tu moralismo. A él no le molesta. A él no le preocupa la religión. Él se inventa religiones. No le preocupa porque la religión muerta y el moralismo no pueden rescatar a nadie de su mano. No le preocupa en lo más mínimo. Pero cuando alguien pone su fe en Jesús, para que Él sea su Señor y su justicia, y se propone buscarle y buscar su reino, eso sí pone un blanco en nuestra espalda. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, en este mundo tendrán tribulaciones. Y no es porque Dios sea más duro con los suyos, no, es porque el Dios de este mundo va a ir en contra de los que son de Cristo. Y aún así, a pesar de eso, no te desanimes. No pierdan el ánimo. Él ha vencido al mundo. No pierdan el ánimo porque en esto ganamos la oportunidad de hacer lo que Cristo hizo, que es soportar la aflicción, la tribulación y luego mostrar el poder de la resurrección de Dios para la gloria de Dios. Solo tenemos una vida para hacerlo y la vida es corta. Es una aflicción leve y pasajera, como lo vamos a leer. La quinta salida, afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Hay mucho aquí, pero esta es una de esas declaraciones que resumen todo 2 de Corintios. Esta es la vida cristiana victoriosa. ¿Queremos estar siendo entregados a la muerte constantemente? ¿Queremos eso? ¿Estar en peligro, experimentando costos y pérdidas o costos y pérdidas reales? No, nuestra carne no lo quiere, pero aquí es donde el poder de Dios se muestra de forma única. Muchos nos desviamos en nuestra búsqueda de seguridad, lo cual no permite que estos versículos se manifiesten en nuestra vida. Cuando hacemos de la seguridad un ídolo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida y dicta y nos dirige a dónde iremos y qué no haremos, esa es la quinta salida del camino del propósito. Y esa búsqueda de seguridad no se limita solo a la vida física, puede ser la vida social o la vida financiera, puede ser nuestra vida presente o nuestra vida futura. Hay muchas cosas que la gente no hará por Dios en el presente porque creen que será una amenaza para su seguridad futura. No idolatren la seguridad. Y la sexta y última, versos del 13 al 15, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel
que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Pablo está uniendo su proclamación continua de Jesús resucitado como Señor y Salvador, lo une con este principio: tener fe y continuar proclamando a Cristo como Señor. Así es que la fe habla. Y por cierto, una fe que no proclama, esa fe no es fe en absoluto. Por eso dice la Biblia: cree en tu corazón y confiesa con tu boca y serás salvo. Por eso dice: cree y bautízate. No es el acto de bautizarte ni el mero acto de proclamar lo que te salva, pero la fe que no habla y no da el primer paso de obediencia no es fe, y eso es seguro. Cuando la gente ve que el evangelio te está costando, como le costó a Pablo, y te trae dificultad, rechazo, persecución, dolor, pero a pesar de eso, él seguía proclamando el evangelio. Y si sigues proclamando el evangelio desde ese lugar, eso lo proclama más fuerte que aquel que tiene la vida ideal y está proclamando el evangelio. Y también Pablo sabía que la unción para proclamar eficazmente el verdadero evangelio viene de vivir el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección, una y otra vez. La unción viene desde ese lugar. Verso 16: por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Ahí está, no desmayamos ni desfallecemos. Desfallecer es algo que encontramos en nuestro caminar de servir a Dios. ¿Qué significa desfallecer? Rendirse, desmayar, tirar la toalla. Pero hay algo que debemos entender sobre desfallecer. Y lo vemos en estos versículos. En Lucas 18:1 dice: les contó una parábola para enseñarles que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Gálatas 6:9 usa la expresión también: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Entonces, ¿qué nos dicen estos versículos? Dejan en claro que desfallecer no es algo que nada más nos sucede. Desfallecer es algo de lo que somos responsables. Es algo que elegimos. Es una condición autoinducida. Desfallecer involucra la voluntad. De lo contrario, Jesús no enseñaría un principio para guardarnos en contra de ello y no nos ordenaría no hacerlo. Y regresando al versículo 17 y 18, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay mucho que podríamos decir aquí, pero por ahora quiero enfocarme en estas dos frases. La que acabamos de leer: las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y la frase que leímos antes en el verso 15: por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. ¿Cuál es la sexta salida que nos sacará del camino? Es una perspectiva temporal e individual. Tener una perspectiva temporal y o individual que cuenta el costo aquí y ahora, pero no piensa en las ganancias eternas. Eso te terminará sacando del camino. La perspectiva que solo considera el costo para mí, pero no está dispuesta a asumir un costo por el mayor avance del reino de Dios. Eso te sacará de tu senda de propósito. Y Pablo está diciendo: lo que me está pasando en realidad está llevando esta bendición en esta vida a muchos otros. Y él estuvo dispuesto, como Cristo, a soportar eso. Si nos falta perspectiva eterna,
no vamos a perseverar ni aceptar las dificultades al seguirle. Si estamos pensando solo en lo que es mejor para nosotros y no en el bien general que Dios está haciendo por otros, eso nos sacará del camino de su propósito para nosotros. Así es que al prepararnos para responder, les recuerdo, fueron hechos para vivir una vida de impacto, una vida de significado para su Rey. Ustedes tienen un propósito que es amarle con todo lo que son: corazón, alma, mente y fuerzas. Pero hay cosas que, si las torcemos en nuestra teología, nos harán salir del pleno propósito que Dios tiene para nosotros. Una es ver el ministerio como miseria. 2, hacer concesiones para ganar. 3, definir el amor como otros lo quieren oír. 4, perder de vista la redención. 5, idolatrar la seguridad. Y 6, una perspectiva temporal e individual. Voy a invitarles a orar